Y bueno, mi charla el día de hoy es acerca del backend, más allá de las APIs, porque se llama así. Esta charla nació de un chiste, a raíz de un chiste que era muy común en Cumbia. Cuando yo trabajaba en Cumbia, tenía un compañero de trabajo, él era DevOps, y cada vez que me veía pasaba por mi puesto, pasaba trabajando, me decía, otro endpoint, pásate para DevOps, me decía. Todos los días pasaba, me decía, otro endpoint. Y es un chiste, o sea, el chiste radica en que los backends solamente trabajamos haciendo endpoints o trabajando en el API para que los frontend o el cliente consuma el endpoint. Y esa es como que una idea errónea. Obviamente él no tenía esa idea errónea, él lo hacía por chiste. Él había sido backend y él sabe muy bien todo lo que es. Y es un chiste que simplemente se me quedó como que, un chiste normal de backend, pero me di cuenta con el tiempo de que muchas personas en realidad tienen esa concepción errónea en realidad, de que el backend es solamente APIs, endpoints, JSON, JSON Web Token y ya. Bueno, me presento, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Gabriel Coronado, soy ingeniero de software con alrededor de 6 años de experiencia explotando producción. Estoy en todos los ambientes en los que me den acceso. Soy egresado de la Universidad de la Costa, de aquí precisamente, del 2020. Actualmente trabajo como desarrollador ingeniero de software backend en una empresa fintech de Estados Unidos. Y creo que ya eso para mí. ¿Para qué más? Y entonces, así, una pila ahí Duracell. Bueno, sabemos que el backend corre al lado del servidor. Siempre sabemos eso, ¿no? Tenemos la arquitectura cliente-servidor, el frontend es el cliente, el móvil que también es frontend es el cliente, y el backend es el servidor. Pero exactamente, ¿qué es el servidor? Levanten las manos por quienes votan por la opción A. Opción B. Opción C. Otra opción que no está aquí. Bueno, el servidor como tal es las tres. Algo que sirve, un servidor. En realidad existen muchos tipos de servidores. Y el backend como tal se compone de varios de estos, ¿no? Tenemos el servidor como tal, es la máquina, el equipo es el servidor, se le conoce como servidor dedicado. Es literalmente el computador que está prendido todo el día y es al que, gracias a los que tenemos internet. Ahí es donde se sube el backend y es donde vive la base de datos y bueno, todo el backend en ese. Pero en ese servidor existen otros softwares que son los que están corriendo todo el día ejecutando nuestras aplicaciones. Ese es el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones es un software que corre en el servidor dedicado y ejecuta nuestras aplicaciones en Rails, en Node, en Django, en Laravel, lo que sea que sea el backend. Y como estas aplicaciones son para Internet, necesitamos otro software que se encargue de gestionar todo lo que es las peticiones y todo lo que es básicamente en el protocolo HTTP. Y ahí es donde entran en juego los servidores web. Estos son como que los más conocidos. No sé si se alcanza a ver el logo acá. De los servidores de aplicaciones, por ejemplo, Puma en Rails, G-Unicorn en Django, unos de Java y otros ahí. No se ve. Microsoft IIS está en ambas porque muchas veces hoy en día los servidores de aplicaciones traen su servidor web y como que los frameworks lo implementan y no necesitamos como que hacer la distinción, pero es bueno saber que existe esa distinción. Por ejemplo, Node.js con Express ya trae tu servidor de aplicaciones y trae un servidor web. No hay como que una distinción ahí. Lo mismo con el caso de Microsoft IIS, que es para aplicaciones hechas en .NET. Tenemos servidor de correos y servidor de bases de datos. Los servidores de bases de datos, ustedes dirán, pero ahí está MySQL, Postgres y las bases de datos normales que conocemos. Esas bases de datos, los motores de bases de datos, traen un servidor de bases de datos. Solo que uno usualmente no lo tiene que configurar, pero existen. Bueno, ahora sí pasemos ya al backend. Ya sabemos que vive en el lado del servidor. Pero ¿qué es exactamente el backend? Muchas veces creemos que es algo así feo, así que no se ve, porque claro, lo que se ve en la aplicación es el frontend. Allá el cuerpo y la cara de la no sé si es una sirena, eso qué será, no sé. Y el backend no lo vemos y bueno, es una cosita fea que no nos interesa. Así lo vemos cuando no. ¿Quiénes de aquí son backend? ¿Quiénes
han sido backend. Hoy bastante. ¿Quiénes son frontend? ¿Quiénes todavía no han trabajado en desarrollo, pero están estudiando y... Bueno, aquí por lo menos ya con esas respuestas todos sabemos más o menos cómo que es esto de frontend y backend. Y bueno, para explicar en profundidad un poquito más qué es el backend, listé estas opciones, este contenido, para ir como hablando un poquito de, de esos componentes principales que conforman al backend. Y como se pueden dar cuenta, las APIs están en uno de esos al mismo nivel. O sea, las APIs es simplemente otro componente más del backend que nos permite comunicarnos con el frontend, sí, pero eso es solamente un componente del backend, por así decirlo. Entonces hablemos de las APIs. Primero que todo, el backend, pues, obviamente cuando uno hace una aplicación backend que se va a conectar, la va a consumir un frontend, un cliente, tenemos que empezar en diseño de APIs y desarrollo de APIs, que son dos cosas totalmente diferentes. El diseño del API es cómo nosotros vamos a organizar todo, cómo va a ser toda la API, cómo se va a comunicar el frontend, cómo van a ser los endpoints, los namespaces, etcétera. Como que todo quede bien diseñado y ya después sí manos a la obra con el desarrollo de APIs. Para esto tenemos las opciones más comunes que son API REST y GraphQL. Independientemente de cuál de los dos se utilicen, uno va a tener que diseñar el API, diseñar y desarrollarla. Y me voy a esos servicios externos a los que nos comunicamos desde el backend, eso también es API. Cuando ustedes hacen un pago en Mercado Libre, en Rappi, ustedes no ven qué pasa en ese pago, pero saben que por detrás está ocurriendo algo. El backend no tiene acceso a los bancos, no tiene acceso a las tarjetas de crédito, se le toca comunicarse con un servicio que se encarga de eso. Entonces, ¿el backend cómo se comunica con eso? Con APIs. ¿Utilizamos paquetes si están disponibles? Sí, pero eso por detrás son peticiones de APIs. Cuando mandan un correo, cuando le llega un correo, cuando le llega un mensaje por WhatsApp, de cualquier aplicación de Rappi que le llega un mensaje por WhatsApp, su pedido ha llegado, los de Rappi y el backend se comunican con un servicio como Twilio que manda mensajes de texto y mensajes por WhatsApp. Entonces, en el API del backend no es solamente a nuestro frontend, sino también nosotros funcionamos como cliente con otros servidores. Es lo que se conoce como peticiones de servidor a servidor. Bueno, pasamos a las bases de datos. Para muchos de las bases de datos es como el bolsillo de Doraemon. De ahí sacas cosas de forma mágica y ya. Y de todo, ahí sacas todo. Para otros es, bueno, estrés, dolores de cabeza, incluso hasta echadas de trabajo. Por ahí conocí el vale que hizo un drop table y después lo dropearon a él del trabajo. Y yo considero para mí que la base de datos en sí por sí sola es como el backend del backend. Porque hoy en día el backend lo tiramos, obviamente, con un framework. ¿Quién hace desarrollo backend sin framework? ¿Con qué tecnología? Bueno, hoy en día hay algunos lenguajes que de pronto no tienen un framework como los que conocemos como Rails, Django, Laravel, por ejemplo Go, pero sí tiene paquetes que funcionan como frameworks, como Gin en el caso de Go, que uno descarga que le facilitan mucho. Entonces el backend, uno se enfoca mucho en crear la aplicación, usar el framework, etcétera, pero la base de datos como tal, uno como que no la toca mucho, sobre todo al principio. Y ahí es donde entra un error porque muchas veces tenemos que diseñar la base de datos. El segundo punto, el modelado de datos. El modelo y el diseño de la base de datos es una de las cosas más importantes, que si una base de datos se diseña mal, eventualmente los problemas que vamos a tener y arreglarlos son bastante complicados. En el backend la base de datos va más allá de simplemente una pregunta como si usar SQL o no SQL, que es una temática bastante común hoy en día, pero la base de datos va mucho más allá, va sobre optimización de queries, cuándo indexar un campo, cuándo no. Hay opciones donde vamos a tener diferentes bases de datos, tenemos que pensar en cómo va a escalar la base de datos, si necesitamos réplicas, qué hacemos con nuestras transacciones. Que es un tema que son los principios, estos son unos principios ACID, que son principios en bases de datos. Sharding es otra técnica que se divide como en fragmentar los datos de la base de datos. O sea, todos estos son conceptos que uno de pronto no tiene el principio en cuenta, pero llega un momento donde le pasan factura y tiene que empezar a optimizar la base de datos. Entonces, por eso digo que la base de datos es como el backend del backend,
porque uno se enfoca como que mucho en la aplicación con el framework y la base de datos la olvida, pero sabe que es bastante importante. Sobre todo hoy en día donde el rol de DBA ya no es tan común, precisamente porque los frameworks hacen todo, pero uno tiene que tener ahí cuidado con eso. Nunca no dejen de tirar SQL. Pasamos al tercer punto, que es el rendimiento de la aplicación. Aquí menciono caché porque creo que el caché es una parte fundamental de todo rendimiento en general, no solo del backend en general. Pero ¿qué es el caché? Cuando escuchamos caché pensamos que es como que unos datos ahí que podemos borrar y simplemente la aplicación empieza a correr más rápida, como en el celular, en el Y300, en el Huawei que tengo yo. Me toca borrar los datos de caché a cada ratito, porque se pone lento. Y eso es lo que uno cree que es el caché, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es el caché? Resulta que, un ejemplo, tenemos esta aplicación móvil que se llama Google Maps, no hay Google Maps, y nosotros queremos buscar hoteles cerca de nosotros, ver los precios, información, 4 estrellas, 5 estrellas, dónde queda, etc. Pues nosotros hacemos una petición al servidor. Hey, yo busco hoteles, tráeme los hoteles. El servidor trae esa información de la base de datos, obviamente, ¿no? Hace la consulta, devuelve la información. Pero es una consulta que puede ser pesada, sobre todo si tienes que traer precios, ordenar por cercanía, cuáles son los hoteles disponibles, cuáles no están disponibles. Y para una aplicación como Google Maps, esto no es una query sencilla, esto es un montón de tablas, un montón de información, un montón de eventos. Hay como que de todo pasando aquí. Entonces, no queremos que esa petición sea lenta las veces que sea que la hagamos. Entonces, lo que hace el backend es que le dice a una base de datos de caché, hey, tenme ahí. ¿De qué le decimos? La información que acabamos de traer de la base de datos, guárdamela tú que no tienes más nada tú que no sabes de tablas ni nada de ese tipo de cosas relacionales, tú no me sirve para dar información rápida, ténmelo ahí. Entonces se crea una llave, ese cache key que está ahí, se crea para que él identifique, ok, cada vez que se haga esta petición, si ya existe una llave, te regreso esta información de la base de datos de caché. Y es el segundo punto que la parte de abajo, el request 2, 3, 4, hasta n, ya el servidor no va a ir a la base de datos directamente, sino que va a la base de datos de caché. Entonces eso hace que la información sea muchísimo que la petición sea muchísimo más rápida y pues de esa forma la aplicación va más fluida y eso mejora el rendimiento de la aplicación. ¿Qué pasa si el precio de un hotel cambia? Porque en este caso, abajo él va a traer, hey, tráeme los hoteles, listo, yo te los traigo, pero él va a traer la información con la que se guardó acá arriba. Y si el precio aquí valía 200 barras la noche y el precio cambió allá en el dueño del hotel lo cambió a 250, aquí está con 200. Y eso es un problema muy, muy común, aunque no lo crean. En ese caso nos toca a nosotros mismos como backend invalidar la caché y decirle, hey, ya esa entrada que tú tienes con esa cache key no sirve. Y básicamente lo que uno hace es cambiar el key. Que para una petición se puede decir que es sencilla, pero no sé si escucharon el caso de Netflix que tuvo hace un par de meses que tenía un error, donde los servidores iban lento, 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 y no sabían qué era, no supieron identificar el problema por horas. Ingenieros de Netflix no sabían por qué los servidores iban lentos, 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 lentos. En resumen, era un problema de caché, pero a nivel de hardware. La máquina virtual de Java creo que era, pero era un problema de caché, de una caché que no estaba invalidada, estaba retornando unos datos mal. En realidad hay un problema más de bajo nivel, pero cuando ocurre eso de que la caché se tiene que invalidar, pues la caché simplemente desaparece, se pierde del mapa y le echa toda la agua sucia a la base de datos. Entonces, como ya no existe esa entrada en caché, toca volver a pedir la información en la base de datos. Normalmente la caché tiene un tiempo de expiración, o sea, expira sola, pero si por ejemplo, el caso de un precio de un hotel que cambie, ya a nosotros nos toca como que manualmente expirarla. Y es momento entonces de invalidar la caché, así se le llama. Pero es un proceso que usualmente no es tan sencillo como en este caso del request, porque hay muchas otras entradas, hay muchas otras cosas que hacer, como el caso de Netflix. Esto es una frase de Phil Carlton. Él dice, en computación solo hay dos cosas difíciles, invalidación de caché y nombrar cosas. Creo que la segunda es más difícil.
Pero el desempeño o el rendimiento de una aplicación no es solamente caché. El caché nos ayuda para devolver información más rápida. Pero hay muchas otras cosas que entran en juego en el rendimiento de una aplicación, específicamente del backend. Por ejemplo, procesos asíncronos. Ustedes en una aplicación supongamos que suben un CSV, un archivo de Excel o cualquiera que tenga trillones de datos y lo quieren procesar a su aplicación, no quieren poner al usuario a esperar a que eso procese. Entonces lo que hacen es que lo envían a un segundo plano y le dicen al usuario, su información está siendo procesada, espera unos minutos. En ese caso usamos procesos en segundo plano, tareas asíncronas, y cada backend, cada framework backend tiene su respectiva tecnología que nos ayuda con eso. En el caso de Rails Sidekick, en Django Celery y en Node. ¿Cuál es el Node? Escalamiento horizontal. Esto va un poquito más relacionado a la infraestructura, pero también nos ayuda con el rendimiento de la aplicación. El escalamiento horizontal es básicamente, tenemos un servidor que ya llegó a su límite. Muchas veces lo que hacemos es, hey, vamos a agregarle más memoria RAM, más CPU, para que vaya más rápido. Eso sería escalamiento vertical. El escalamiento horizontal es, en vez de empezar a comprar más RAM para ese computador, agrega otro computador, agrega más máquinas, más instancias, para que así se distribuya mejor la capacidad de tu aplicación. Y para esto se usan en producción, en ambientes de ya de la infraestructura, herramientas como Docker o Kubernetes, para distribuir mejor las aplicaciones entre esas máquinas, con una técnica que se llama orquestación, que es lo que hace Kubernetes. Optimización de la base de datos, en serio. Esto es en serio. Muchas veces no optimizamos la base de datos y las consultas que más se demoran en una base de datos usualmente es un cuello de botella para el rendimiento de una aplicación. No sabemos por qué está lenta y cuando vamos a ver, había una consulta que se demoraba un minuto y una consulta en una base de datos, un minuto es como una eternidad. O incluso también, si no queremos buscar como que las funciones específicas de las bases de datos o ya estamos mucho cuello de botellas o algo, ver qué opciones tenemos de bases de datos ya especializadas. Por ejemplo, si nuestra aplicación es fuerte en un motor de búsqueda, a lo Google o en una aplicación no necesariamente tiene que ser búsqueda de internet, sino como en el caso de los hoteles. Hay una base de datos que se llama Elasticsearch, que es especializada para búsquedas súper rápidas. Solo te indexa toda la información que tiene en tu base de datos de una forma que no sé cómo hacen, pero hacen que cuando tú hagas la query, ¡boom!, ese un minuto pasa a ser medio segundo. Eso no significa que todas las queries lentas las vas a pasar a Elasticsearch. No, Elasticsearch es para búsquedas mucho más rápidas porque llega un momento donde la base de datos para esas búsquedas así de ese nivel se queda corta. CDNs. Ese es otro concepto que muchas veces creemos que un CDN es ese link de Bootstrap que pegamos arriba en el head. Y un CDN, la definición de CDN es Content Delivery Network, una red de entrega de contenido, básicamente. Son redes, literalmente computadores distribuidos por todo el mundo. Entonces, ¿por qué cuando usamos Bootstrap en el head dice CDN? O un framework, una librería así que es un CDN, es porque están hosteadas en estas redes de entrega. Para que, si yo hago una aplicación acá en Colombia, y creo que la use alguien allá en Nepal, desde un servidor que esté más cerca de él, la información va a llegar más rápido. Físicamente hablando también entran muchos juegos donde están situados los servidores. Los CDNs se encargan de eso. Obviamente uno no va a comprar un servidor en Nepal, uno compra un servicio como AWS que se encargue de ayudarnos con estos CDNs. Esto lo hace Netflix, lo hace para los videos, eso por ejemplo, que los videos te los sirve a través de un CDN. Eso hace que sea menos latente y que sea más rápida la entrega de contenido. Pasamos a un punto y son las arquitecturas. En el backend tenemos diferentes opciones de arquitecturas. Últimamente se hizo muy popular la arquitectura de microservicios y es un tema con el que hay que tener bastante cuidado. Porque, bueno, vamos a pasar a qué son, definirlas. Estas son las tres arquitecturas más populares en el backend. Arquitectura monolítica de microservicios y arquitectura serverless. La arquitectura monolítica es, todo está en un solo, como dice, unidad autocontenida y hay un acoplamiento fuerte. Todo está acoplado, todo está en un mismo codebase, todo está en el mismo repo, todo vive en la misma estructura de carpetas, todo está ahí unido. Frameworks como Django, Rails, Laravel, etc. Por defecto nos dan una arquitectura monolítica.
aunque la Django tiene una cosa que se llama aplicaciones, pero eso como tal no es microservicios. La arquitectura de microservicios sí son servicios independientes, que están desacoplados, hay un acoplamiento débil. Y la arquitectura serverless, como su nombre lo indica en inglés, son sin servidor. Serverless es básicamente ejecutar todo on demand. Por ejemplo, yo tengo una función, el backend mío ya no va a estar corriendo en un server todo el día, sino que van a ser funciones. Hay servicios también para eso, que solamente se ejecutan cuando las necesito y usan los recursos que necesitan, por ejemplo, memoria RAM, etcétera, solo cuando la función se ejecuta. ¿Por qué pongo a Diomedes ahí? Porque la arquitectura de microservicios no es mala, no es buena, no es la mejor, aquí no se trata de comparar, pero sí he visto mucho que cometen el error de querer orientar todas las arquitecturas modernas a microservicios, cuando en realidad no lo necesitaban, o lo hacen mal. Entonces, la arquitectura de microservicios últimamente tuvo un hype, donde muchas personas lo implementaron mal y terminaron peor que como estaban con el monolito. Y por eso este meme aquí, que uno cree que el monolito, listo, una sola cosa, y la arquitectura de microservicios, resulta ser más enredado. Y hay una frase que es muy cierta, y es que los microservicios son mini monolitos. Entonces, en realidad uno tiene que tener cuidado al implementarlas, no es que sea mala, sino que hay que hacerlo bien. Tu caso de uso lo necesita, tu empresa lo necesita, tienes los recursos, etc. El ojo con eso principalmente es porque hace poquito Amazon Prime, la infraestructura de Amazon Prime estaba montada en una arquitectura de microservicios y tuvieron que pasarse a monolito porque tuvieron unos errores que no pudieron solucionar, muchos costos, muchos problemas, que hay un artículo en internet que lo explica de ellos mismos oficiales. Entonces, si a Amazon Prime le pasó, los ingenieros de Amazon, que hicieron una arquitectura de microservicios cuando no debían y tuvieron que pasarse a monolito, significa que en verdad no es algo que, ay, es lo que está popular, vamos a hacerlo. Pasamos al tema de infraestructura y seguridad en el backend. La infraestructura es más que todo DevOps. Y bueno, muchas veces creemos que los backends no tenemos que meternos mucho con la infraestructura, que eso le corresponde al DevOps o a los de SRE. Y eso es verdad. Porque a mí, yo soy backend, yo no soy DevOps. Pero sí tenemos que saber, porque nuestro backend va a estar montado en instancias de servidores que ellos son los que están administrando. Entonces tenemos que saber en qué estamos haciendo, cómo estamos desplegando, cuál es nuestra infraestructura. ¿No? Tú vives en tu casa, pero tú sabes dónde están los focos, tú conoces la infraestructura de tu casa, dónde está todo. Hay tres tipos comunes de infraestructura. La primera es on-premise, que es que tú montas tu servidor allá en el patio de tu casa. Un computador ahí que te prendió todo el día. Muy poco común hoy en día. Las más comunes son las infraestructuras como servicio. AWS, Azure, Google Cloud, Web Cloud Platform, DigitalOcean. Son aplicaciones que, bueno, la infraestructura, esa es la que usamos, ¿no? Amazon Web Services es la más común. Tenemos plataformas como servicios como Heroku, Railway y Fly, que básicamente nos gestionan todo. No tenemos que gestionar algunas cosas como en AWS. En la seguridad, simplemente tenemos que estar en la juega. No tenemos que ser expertos en seguridad. El backend le cae la responsabilidad cuando hace un ataque o algo así, pero en el backend tampoco tenemos que tener toda la responsabilidad con la seguridad, pero sí tenemos que estar en la juega. Conocer ataques como inyecciones SQL, denegación de servicios. Y una parte muy importante es que el framework que uses, cualquiera, en la documentación oficial, hay una parte de seguridad. ¿Cuántos la han leído? El framework que sea que usen, casi nadie la ha leído. Hay una parte de seguridad, una sección de seguridad, donde ellos te recomiendan cuáles son las buenas prácticas de seguridad que tienes que hacer con tu framework. Y nosotros también hacer buenas prácticas de seguridad, como, por ejemplo, auditorías, que muchas veces nos ayudan a ver cuáles son nuestros problemas de seguridad. Implementar servicios como Cloudflare. Y esto se les recomiendo que vean esta lista en internet, que es el OWASP Top 10, que son como que los 10 ataques en plataformas web más comunes que hay. En internet está, aquí lo puse para que lo vieran, pero básicamente son ataques de seguridad de tipo algo que está mal hecho, diseños erróneos, inyecciones como de SQL o también de JavaScript. De JavaScript también hay inyección. Y pasamos al último punto en el backend, que es el manejo de errores y el monitoreo. Y es bien listo, ya entendí que hay más cosas en el backend que incluso pueden estar causando problemas. Pero ¿cómo sé
cómo está mi backend, cómo sé cuál es la salud de mi backend, qué se puede corregir o cómo sé que hay que optimizar. Bueno, primero que cada vez que ocurre un error, nosotros podemos reportar ese error y notificarlo con servicios como Rollbar o AppSignal, que literalmente estamos aquí usando la aplicación, nuestra aplicación está en producción y nosotros podemos recibir información, hey, ha ocurrido este error en esta línea de código en tal momento. Y así a cada rato y así podemos mitigar como que los errores. O hacer mecanismos de reintento de que si un error, como que tratar de llevar el sistema a lo más que se pueda recuperar de los errores de la mejor forma posible. Para el monitoreo tenemos estas herramientas que son bastante comunes, que se llaman APMs o APMs, que significa monitoreo de rendimiento de la aplicación. Estas aplicaciones te verifican todo, son un servicio que uno instala como backend y te verifican cómo está tu servidor, cuál es el rendimiento, si hay queries lentas, cuáles son las queries lentas, todos los eventos de seguridad. Entonces, siempre les recomiendo instalar una de estas aplicaciones para estar como que en la juega de cómo está nuestro backend. Este es un ejemplo de AppSignal. Como pueden ver, la primera parte es la tasa de errores. ¿Cuántos errores están ocurriendo en nuestra aplicación? ¿Cada cuánto ocurren? ¿Cómo están nuestras peticiones? ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Cuáles son las peticiones más lentas? Allá podemos ver bases de datos, cuáles son las queries más lentas. Básicamente esto nos dice todo. Yo creo que este es como que el primer paso para ver cómo está nuestro backend. Y ya para terminar, entonces, seguimos viendo el backend así. Yo más bien lo veo así. El backend es como una Genki Dama de Goku, donde todas las partes llegan, le dan energía a la lógica de negocios, que es como tal nuestro backend. Entonces, el backend al final son componentes que se entrelazan, no es solamente el API, que el API está como por delante de las demás. Y bueno, la Genki Dama ahí. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.